Y tenemos un comunicado del SNAI que informa de 158 agentes de seguridad y 20 miembros del personal administrativo que persisten secuestrados, sin dar mayores informaciones sobre su estado de salud. También se reportaron disparos contra los miembros de las Fuerzas Armadas localizadas en los exteriores de la penitenciaría Esmeraldas. Ahí tienen ese comunicado importante, extenso, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador. Y ahora vamos con el siguiente gráfico que lo vamos a poner en pantalla y tiene que ver precisamente con las incautaciones de cocaína en Europa Occidental y Central y según país de origen. Y ahí lo que llama poderosamente la atención es Ecuador. Miren, en ese país que tenemos con esta segmentación de varios países donde Ecuador prevalece. Está ahí en el top. Lo que también podemos ver es Brasil, Panamá, Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Turquía y después otros países. Pero Ecuador está ahí liderando este ranking de incautaciones de cocaína en Europa Occidental y Central según el país de origen, el país de procedencia. Y para hablar sobre esto y otros temas de lo que viene ocurriendo en el país vecino, me voy a comunicar con Natalie Logroño, especialista en seguridad en Ecuador. ¿Cómo está, Natalie? Bien, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, muy buenas tardes. Un placer tenerla y conversar con usted acerca de lo que viene ocurriendo. Sus impresiones, por favor, acerca de esta nueva jornada de tensión, de máxima tensión, donde bien sabemos que paralelamente las fuerzas especiales, las fuerzas policiales con las Fuerzas Armadas están actuando en varias operaciones en simultáneo, en conjunto, para tratar de atacar las guaridas de los terroristas. Pero, por otro lado, hay amotinamientos que persisten, es decir, secuestro de guías penitenciarios. Por favor, me gustaría conocer sus impresiones al respecto. Carmen, buenas tardes. Un saludo desde Ecuador para ti y para tu importante audiencia. Pues sí, en efecto, hay que partir por tener claro que lo que hoy vive el Ecuador no es una delincuencia de barrio Así como se es. tenía en el 2008, en los 90. Esto ya es un crimen organizado, Carmen, y en estos tiempos se ha demostrado que están mucho más organizados que nosotros como Estado. Lo hoy sucedido durante toda esta jornada sangrienta es la crónica de una muerte anunciada, que durante muchos años Ecuador se ha mantenido alejado de la lógica de entender a la seguridad ciudadana como elemento fundamental de la seguridad humana, partiendo de... Si lo empezamos a entender como elemento fundamental de la seguridad humana, empezamos a atenderla desde lo más profundo del territorio, para así evitar que los grupos organizados que hoy se toman que hoy se toman las cárceles, que hoy se toman los barrios, prevalezca su gobernanza criminal sobre la gobernanza estatal. ¿Cómo? Ellos se convierten en el seguro social de la gente, Carmen. Hay que ser claros. La falta de Estado y de atención del Estado en salud, medicina, educación, hace que los grupos criminales sean ese seguro social que solventa las necesidades de la gente. Entonces, ahí toman fuerza. Y haciendo énfasis, querida Carmen, al cuadro que hace un momento Sí, existe, de las incautaciones. hay que entender que todo esto es un producto de los últimos 23 años que ha tenido el Ecuador. Pasó de ser un país de tránsito a una plataforma de distribución internacional de cocaína, que rápidamente te lo explico. De 1990 al 2003 fue un país de tránsito. Del 2004 al 2013 fue un país de acopio. Del 2014 al 2017 fue de procesamiento. Y ahora, en concordancia con el cuadro que hace un momento mencionaste, del 2018 al 2023 somos un país de distribución. Así es. Que de hecho, de 2016 al 2022, la tasa de muertes violentas creció en un 500%. Y todo esto no va a cambiar mientras no cambie el sistema. Tenemos un presidente que dirige, pero ¿quién gobierna y quién toma las decisiones desde el narco? Y el caso Metástasis nos está demostrando aquello. Entonces, ¿a qué vamos con la creación de nuevas cárceles si no tenemos un sistema adecuado de rehabilitación y de reinserción social? Yo soy muy crítica con esto, siempre lo digo. Indistintamente de las leyes y la política pública que implementemos, hay que diferenciar entre política pública y política criminal. Y adicional a eso,
debemos partir por crear una ley de rehabilitación y de reinserción social, porque indistintamente de que tengamos las mejores cárceles, Carmen, si no tenemos un buen sistema y una ley de rehabilitación y de reinserción social, no va a cambiar en lo absoluto nada de lo que ahorita Totalmente está. de acuerdo, es un plan integral que en estos momentos no se está tomando en cuenta, o en todo caso veamos en qué fase de este plan Novoa, si podríamos denominarlo de alguna forma, pues se podría implementar. Ahora, acerca también de esta situación, y vuelvo al tema de los secuestros, Natalie, porque eso me parece que eso llama mucho la atención también de la comunidad internacional, porque mientras tanto el presidente está presentando el diseño de estas cárceles, que también lo tenemos ahí en pantalla en el cuadrante inferior. Por otro lado, hay personas que están sufriendo, guías penitenciarios dentro de cárceles, pidiendo el auxilio, rogando con videos, con imágenes de una acción pertinente, rápida y de inteligencia para poder extraerlos de ahí. Entonces, ¿qué situación tan difícil están enfrentando y sobre todo la forma de cómo conducir o la hoja de ruta adecuada cuando todos vimos y fuimos testigos del punto de inflexión cuando ingresaron a un set de televisión, a TC Televisión, y tomaron secuestrados a todo un equipo periodístico? Entonces, ¿ya de qué estamos hablando? Sí, como había mencionado hace un momento, Carmen, es una gobernanza criminal que ya viene tomando posesión conforme a la tibieza de la reacción frente a la seguridad ciudadana. Ninguna medida es suficiente, pero también tenemos claro que nuestro presidente ya envió el decreto presidencial 110 y 111. 111, ajá, en el cual en el uno se declara el estado de excepción Así y en es. el otro se les declara, tiene dos novedades. Una, declarar el conflicto interno armado, y el declarar a los GDO o grupos organizados, declararlos como grupos beligerantes. Pero en esta última parte, y es muy bueno, ¿no? Porque eso también le da la facultad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de ingresar con el uso legítimo y progresivo de la fuerza, ¿no? Ejercer ya como un objetivo Neutralizar objetivos, básicamente. como un objetivo militar a las 22 bandas que ya había mencionado nuestro presidente. Entonces, sí es un paso, aunque no es una medida suficiente, pero sí es un paso que nos va a permitir, de hecho, armar las estrategias militares, policiales y de fuerzas del orden para poder ingresar ya a estos centros de privación de libertad y empezar a tomar el poder nosotros como Estado. Entonces, pero si hay algo muy importante que hay que analizar dentro de dentro del decreto presidencial, en especial del 111, es la necesidad, si es que era necesario declararlos como grupos beligerantes, porque también trasladarnos a una historia, trasladarnos a un concepto de beligerancia. Muy brevemente, el derecho internacional humanitario los establece Claro. como un grupo de población de un Estado que tiene beneficios políticos, porque abriría las puertas de la democracia a la participación de los integrantes de este cuotas grupo políticas en un futuro. Claro, evidentemente, y también el término de conflicto armado interno, que se ha comentado incluso mucho en el Perú, del por qué la decisión, pues incluso que se puede ahí leer en el decreto, que está al inicio de la redacción. Entonces, claro, eso llama la atención. Pero por otro lado, directamente lo que se enfatiza es que se le da todas las atribuciones para que puedan neutralizar pues a todos estos objetivos terroristas, ¿no? Beligerantes o terroristas, así como se denomina en este decreto. Sí, sería importante también dejar claro que el declarar los terroristas no necesariamente sería el declarar los beligerantes. Exactamente. Ajá, ahí O sí se beligerantes, exactamente. Y ahí es donde está precisamente ese escenario que tú estabas comentando, y es muy interesante. Y aquí también, de hecho, los especialistas se han puesto a leer el decreto diciendo, pero ¿por qué se tomó esta decisión? ¿No? Porque hable todo un escenario político en un futuro. Entonces estaríamos hablando, a ciencia cierta, de grupos criminales ligados al narcotráfico, porque lo que se está luchando también es contra el narcotráfico, con vinculaciones inmediatas, que tendrían acceso al poder en un futuro, tal vez, quizás. Y de hecho indican los tratadistas que al declararlos como grupos beligerantes se los debe someter a las leyes penales internacionales. Entonces nosotros quedaríamos de lado. Entonces sí es un poco discutible, Claro, es un poco polémico. bastante de hecho, no se debería separar, ¿no? El reconocimiento de beligerancia de un conflicto armado interno. Sí, Pues la aceptación de este estatus no contempla el reconocimiento tácito del otro.
Entonces se puede declarar en guerra, pero sin declarar los beligerantes, porque al futuro ellos pueden tener un beneficio conforme a las reglas del derecho internacional humanitario. Ahora, Natalie, también hay otro punto que me parece interesante porque ha movido también el tablero diplomático, podríamos decir, o dar algún tipo de, a ver, mirada como qué está pasando aquí, porque luego la declaración de Daniel Noboa dijo, bueno, si quieren ayudar, bueno, en vinculación a Gustavo Petro, ¿no?, con nuestro país que está viviendo una convulsión, una crisis carcelaria, una guerra interna, como se ha denominado, pues la mejor forma es que se lleven a sus criminales, a sus terroristas, los ponemos ahí en la frontera y simplemente se los pueden llevar, ¿no? Claro, para algunos especialistas y juristas dicen que no sería la deportación, sino no sería la repatriación, porque estaríamos hablando de otros mecanismos. Y aquí entramos también en debate de otro tipo de situación y de elementos que uno se pregunta, claro, entonces ¿eso fue una declaración meramente política o realmente se podría materializar? ¿Y cómo? ¿Cómo se podría materializar, ¿no?, lo que está diciendo el presidente a los medios de comunicación? Imagino también con un poco de tinte para bajar la temperatura y esa ansiedad y ese miedo y ese pánico que se vive en la ciudadanía ecuatoriana. Claro, o sea, las declaraciones de nuestro presidente se basan conforme la sobrepoblación que tenemos en el sistema carcelario, ¿no? Claro. Entonces, y es necesario, según las declaraciones de nuestro presidente, es necesario que los privados de libertad de otras nacionalidades vayan a cumplir su condena en sus países. Exacto, pero eso demanda coordinaciones y negociaciones a la par, que todavía ni siquiera se abren los canales de comunicación y sobre todo teniendo en cuenta también los intereses y las particularidades de cada país en cuestión. Por ejemplo, en esta situación Colombia, Perú y Venezuela, como él ha dicho, ha nombrado las nacionalidades, ¿no? Y te sumo a eso un tema de procedimiento penal, o sea, claro. hasta qué punto es legal, es legítimo que una persona extranjera que cometió delitos dentro del territorio ecuatoriano vaya a cumplir su condena en otro país donde no cometió el delito. Entonces también es importante analizar desde un ámbito de legitimidad. Sí, también hay hacinamiento en los países en cuestión. Entonces tenemos los mismos problemas y de hecho compartimos también una problemática transversal en toda la región y que eso se está replicando y claro, lo que se está viviendo en Ecuador es de gran magnitud. Tu última reflexión, por favor, luego imagino que te habrá impactado ver esas imágenes que también tenemos en el cuadrante inferior sobre la forma en que fueron amenazados, sometidos estos periodistas, incluso cuando yo estuve en vivo tratando de entender también estas imágenes y no lo podía creer en un primer momento, ¿no? Y ahora enseñando granadas, enseñando armas de fuego, es decir, es una situación que ya se le fue de las manos. Claro, uno piensa eso en el momento, ya se desbordó y la única forma aquí es sacar a los militares a las calles, no era el primer pensamiento en la opinión pública de pronto de aquí. E indistintamente de eso, mi querida Carmen, también criminológicamente debemos de entender que algunos de las personas que fueron detenidas, los 13 detenidos que se introdujeron en esa televisión, son menores de edad. Entonces ahí la última reflexión, como tú me dices, esto nos deja una gran lección como país. Hoy nos cuesta más en recursos económicos y humanos, nos cuesta más ser reactivos que ser preventivos. Todo el dinero que en estos momentos vamos a recopilar, vamos a recaudar para poder enfrentar el conflicto armado, es un dinero que si hubiésemos visto la importancia de trabajar en prevención desde el territorio, con los menores, con los preadolescentes, darles que hacer, trabajar en prevención situacional, en urbanismo y seguridad, no hubiésemos tenido que estos problemas que hoy se nos salen de las manos. Claro, pero es que ese tema precisamente se tuvo que trabajar por años y lo que se ha estado haciendo simplemente es una política reactiva de estado de excepción que no funcionó, hay que decirlo, con Guillermo Lasso y eso es clarísimo. Y me gustaría preguntarte algo último antes de terminar esta entrevista, por favor, Natalie. ¿Consideras tú que Ecuador ya es un narcoestado como tal? Desde el momento en el que ingresan recursos ilícitos del narcotráfico, puede tener un tinte de narcoestado. Porque además también tenemos la novedad de que las mafias se introducen dentro de nuestro Estado. La gobernanza criminal prevalece sobre el estatal, lo que habíamos dicho hace un momento. Esos tentáculos manejan el Estado, como lo dije hace un rato. Tenemos un presidente, pero quien dirige y quien gobierna, quien toma las decisiones, lastimosamente está ligado al narco. Exactamente, entonces es un narcoestado, bueno, es lamentable, ¿no? Tener también ese tipo de calificativo de titular
en un momento donde todos esperamos realmente, todos de la región, que Ecuador pueda salir de esto. Natalie, no sé si deseas agregar algo adicional. Con esto concluyo únicamente para dejar unas cifras de ahí. Imagínate que nuestro presupuesto es de 23.000 millones y el narco genera 43.000 millones de dólares. Y de él, a uno de las personas privadas de libertad más peligrosas que hoy se encuentra prófugo, que es alias Fito, se le decomisó 23 millones. 23.000 millones. Entonces, ¿qué persona con un negocio lícito genera este dinero? Entonces, también te dejo esa reflexión que va a contestar tu pregunta de argumentos sobre el narcoestado. Importante esas cifras. Muchas gracias a Natalie Logroño, especialista en seguridad desde Ecuador. Ha sido muy interesante conversar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.